Noticias 24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Los saludamos. Se suma a esta hora Noticias 24. Vamos a revisar las principales informaciones de la jornada, partiendo por esta información que fue presentada durante la mañana el presidente Boric, este proyecto de ley que limita los funerales calificados de alto riesgo. Para que usted también conozca esto, los narcofunerales, ¿no? La normativa, entre otras medidas, reduce el tiempo de los procesos funerarios a un máximo de 24 horas. Queremos abordar este y otros tópicos relacionados con la Conferencia Internacional sobre el Crimen Organizado que se está realizando en nuestro país. Y estamos para ello junto a Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Primero que nada, Daniel, buenas tardes y bienvenido al Canal 24. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias. Partamos por esto que es lo más específico primero. El hecho de que haya por ley una distinción entre un funeral estándar y un funeral de alto riesgo. ¿Qué te parece a ti primero como definición que el Estado tenga eso a través ya explícitamente de un proyecto de ley? A ver, primero estamos conociendo el proyecto de ley hoy día en la mañana, entonces Sí. estamos estudiándolo recién, no tenemos toda la información detallada, pero preguntas como esas más generales no las podemos responder. Y evidentemente es preocupante, o sea, tener distintas categorías de funerales ya implica que estamos reconociendo una situación particular de un funeral que es de alto riesgo y que por lo tanto va a necesitar recursos públicos aplicados de una manera distinta, y es difícil entender cuáles van a ser las características que tiene que tener un funeral para ser reconocido como un funeral de alto riesgo. Se establece, por lo que ha trascendido el proyecto de ley, que las policías serían las encargadas de emitir un informe para poder determinar cuáles funerales podrían ser de alto riesgo, pero esas mismas categorías pueden ser sumamente difíciles de determinar porque no basta que la persona que murió, por ejemplo, sea una persona que tenga antecedentes penales, porque puede no tenerlos también y ser un funeral de alto riesgo, puede ser un familiar de esa misma persona y puede ser un funeral riesgoso igual. Entonces creemos que hay ciertas dificultades que el reglamento no va a ser para nada fácil de construir para poder... El reglamento para aplicar esta ley. Ahora, claro, porque la ley implica, o sea, establece que hay que escribir un reglamento también al respecto. Ahora, Daniel, ¿se requiere de una ley para actuar en situaciones como la que estamos viendo aquí de fondo? Disparos al aire, porte de armas de fuego, lanzamiento de fuegos artificiales, manipulación de los mismos, ocupamiento de las calles públicas. ¿Se requiere de una ley o es un problema más bien administrativo? Porque la ley faculta a carabineros para hacer controles preventivos y está prohibido, entre otras cosas, lanzar fuegos artificiales. Está prohibido a un ciudadano particular que no sea un carabinero o un funcionario de la PDI hacer uso de un arma de fuego a menos que tenga porte y pueda acreditar eso ante la Dirección General de Movilización Nacional. ¿Se requiere de una ley nueva o estos son delitos o, si tú quieres, incivilidades que se podrían atacar con la ley actual? A ver, varias cosas ahí. Primero, ¿por qué se quiere limitar? Realmente lo que sí genera un gran problema en la ciudadanía es el temor. Y este tipo de funerales, los mausoleos, los disparos en las noches que se escuchan balaceras y todas esas cosas generan un nivel de temor enorme. Entonces uno esperaría que esta ley lo que busque es tratar de evitar el temor que se está generando en la ciudadanía a través de controlar estas ciertas cosas. ¿Perdón? Es una señal pública. Es una señal, evidentemente, que genera mucho temor. Y el temor es muy dañino, entonces uno espera que por eso la ley pareciera buscar restringir estas cosas. Pero las cosas que están generando temor, efectivamente, son las que tú describes. El que haya un disparo al aire, el que haya armas de fuego, y todas esas son cosas que son ilegales de por sí. Ya están en la categoría de delitos. Si hay cierta conciencia de que se está cometiendo ese acto, evidentemente eso es un delito, Carabineros tiene la obligación de actuar frente a la flagrancia de comisión de uno de esos delitos. Lo que busca el proyecto de ley, por lo que hemos leído, es que busque incorporar otro tipo de restricciones adicionales a esta. Para evitar eso, que es lo que está generando el mayor temor, no se necesita un proyecto de ley, sino que se necesita que Carabineros tenga las herramientas para poder actuar de una mejor forma, porque al parecer no está actuando hoy día en todos estos casos. ¿Por qué no está actuando, perdón, en todos estos casos? A ver, aquí yo puedo entrar a suponer ciertas cosas, no tengo certezas, pero uno supondría que la estimación de actuar en un minuto en que tienes varias personas armadas que no sabes cuántas son, podría generar una situación de mayor daño que la situación que se está produciendo ya con esas armas. Que es dejar que ocurra. Que es dejar actuar. Pero lo que está limitando son otras cosas y por eso pareciera que la ley es necesaria, porque buscan reducir a 24 horas toda la tramitación funeraria después del deceso y también busca limitar el número de personas que están participando en estos actos. Pero si la policía hoy día no está pudiendo actuar cuando está viendo delitos flagrantes como la posesión de armas en la vía pública,
es mucho más difícil aún que pueda actuar en el minuto que tiene que limitar el número de personas que están participando en el funeral. Entonces creemos que es una ley, hay que verla en detalle, pero creemos que es una ley que es de difícil aplicación. Daniel, es muy difícil de aplicar. Disculpa, no es por ser abogado del diablo de una ley que además todavía no conocemos en detalle, pero esta ley no establece o no vulnera más bien un principio básico que es la igualdad ante la ley, porque va a haber dos tipos de funerales. Efectivamente, El estándar, el hay que que puede analizar. tener alguna persona en su común y corriente en su casa, y el de un narco. Y para él, porque no quiero ser abogado del diablo, pero una cosa es el narco, el que haya muerto, y otra cosa es la mamá, el papá, que a lo mejor van a tener el legítimo derecho de velar a su deudo como corresponde, y no porque la persona sea un delincuente va a tener que ser tratado después de muerto como un delincuente. No sé si se entiende. Se entiende. O sea, hay un principio básico de la ley que es la igualdad. Efectivamente. Y aquí si se no hay una condena eso. de por medio que limita ciertas acciones, ¿Verdad? Porque, la verdad pero hay que ver cómo lo resuelve el cuerpo, la ley, pero podría haber un defecto en la norma de ese tipo. Termina penalizando a familiares, ojo. Efectivamente. Pero lo principal que nosotros consideramos que hay que tener en cuenta ahora es algo parecido con lo que pasa con la ley que ya está en tramitación en el Parlamento, que es la ley de municipalidades, que fortalece el rol preventivo de las municipalidades. Que al final lo que estamos dando es mayores atribuciones a los inspectores municipales para poder ejercer funciones policiales. De nuevo, en esta ley también pasa algo similar. Es que estamos tratando de darle mayor atribuciones a otras o limitar ciertas acciones por la incapacidad que tiene el sistema de resolver el problema de fondo. En el caso de los municipios, son las policías las que tienen que cumplir el rol de policía en todos los territorios. Pero dado que Carabineros de Chile hoy día está con muchas funciones y estamos viendo que no es capaz de resolver el problema y de llegar a tiempo, es que lo suplimos con funcionarios municipales, con inspectores. Y en este caso, el problema de fondo no es el funeral. El funeral es una manifestación. El problema de fondo son organizaciones delictuales que están inmersas en el territorio. ¿Cómo tenemos que actuar para poder resolver ese problema, que es el problema real? Fortalecimiento de la capacidad persecutora de nuestro sistema. Y para eso, otro proyecto que sí entró también ayer, que es el proyecto de fiscalías supraterritoriales, nos parece que va en la línea correcta. O sea, fiscalías que tengan mayor capacidad de mirar el territorio transversalmente, conducir investigaciones hasta sus últimas consecuencias y no quedarse en los primeros eslabones. Eso puede afectar a las organizaciones delictuales. Pero este tipo de proyectos que actúan sobre síntomas nos parecen que más efectista que efectivo. No van a ser suficientemente efectivos. Ya, pero vamos a lo fundamental, porque además se está realizando una conferencia sobre crimen organizado, que es un fenómeno muy presente lamentablemente en el continente y de reciente llegada muy vistosa también a nuestro país. Y aquí hay varias teorías posibles o varias maneras de enfrentarlo. No sé, si quieres podemos ver el modelo Bukele. Cárcel de alta seguridad, muy vistoso todo lo que se hace, restricción al máximo y un combate muy frontal en contra de las maras, que deben ser de las organizaciones delictuales más peligrosa y violenta por el método de todo el continente, ¿no? Y ese modelo ha sido muy cuestionado por organizaciones de derechos humanos porque dicen que se vulneran los derechos que también tienen los delincuentes, que también los delincuentes no dejan de tener derechos por ser delincuentes y que se vulneran. Ese es un principio y una manera. Está el modelo brasileño, que dentro de todo el sistema penitenciario que tienen algunas cárceles que son federales y en las cuales se recluye a delincuentes de crimen organizado con medidas tecnológicas distintas. Se les bloquean señales, se les restringe las visitas, se les graba las visitas, una cuestión que es muy de película pero que funciona, y efectivamente se impide la comunicación con el exterior de una manera mucho más efectiva. Y está, no sé, lo que hizo Venezuela recién, que fue un copamiento con 11.000 efectivos, pero se le escapa el niño guerrero, ¿no? Que es el líder del Tren de Aragua, y muchos dicen que no es que se le escapa, sino que se produjo una suerte de negociación previa que permite que salgan los capos y queden los soldados de estas bandas de narcotraficantes. Y en el medio estamos nosotros, que no tenemos todavía un sistema penitenciario que haya dicho, dado que hay una nueva manera de criminalidad en el país, tenemos que tener una forma distinta de segregación, de encarcelamiento y más aguas arriba, de persecución de este crimen organizado. Sí. ¿Qué necesitamos nosotros Lo primero, como infraestructura y como política para enfrentar el crimen organizado? una estrategia. Primero, ninguna de esas acciones son excluyentes entre sí. Ok. Incluso las mismas que tú presentabas, si alguien quisiera, podría implementarlas todas simultáneamente. Podría hacer una mano dura a lo Bukele, y en paralelo podría estar en las cárceles también tratando de segregar y hacer que esas personas queden totalmente incomunicadas. Pero lo que no vemos en ninguna de esos ejemplos son acciones realmente preventivas. La prevención es lo que es más efectivo y más económico, lejos. ¿Qué nos está pasando en Chile?
por eso nosotros hablar de narcotráfico y narcofunerales y no nos queda, creemos que es limitar mucho el problema, porque el crimen organizado está en Chile manifestándose de maneras radicalmente distintas. Tenemos en el norte tráfico, tenemos cobre, robo de cátodos de cobre de manera muy importante, tenemos tráfico de personas, tenemos madera, armas en todo Chile, maderas en el sur, salmones en el sur. Drogas a lo largo del país. Y droga a lo largo del país. Entonces no podemos hablar de narcos, sino que estamos a hablar de situaciones delictuales. Entonces, no podemos pensar tampoco en que van a ser solo organizaciones delictuales extranjeras que van a venir a operar con un brazo armado en Chile, sino que hay organizaciones delictuales que han proliferado en Chile y que han empezado a crecer y han tenido más mercado y han copado ciertos espacios. Para poder controlar eso, lo primero es prevenir. ¿Qué cosas? El involucramiento de mercados. Y esto tiene que ver con asociaciones público-privadas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la trazabilidad en la madera? ¿Cómo podemos lograr que se sepa en el punto de venta de dónde proviene? Hoy día las tecnologías dan para eso. Y esa es una línea de intervención, pero no es suficiente. ¿Cómo prevenimos entonces el involucramiento de niños en organizaciones delictuales? Obvio que es necesario, porque son usados como soldados para cometer los delitos. Cuando vemos las encerronas, portonazos, vemos a jóvenes o menores de edad que sabemos que no son los líderes de la organización, son los que están mandatados a cometer el delito y que son fácilmente reemplazables. Otro ámbito más preventivo, por ejemplo, niños que están siendo excluidos del sistema escolar, cómo retomarlos rápidamente. Después, esa es la primera, son 4 P's que se llaman de estrategia de abordaje del crimen organizado. La primera es prevención. La segunda es protección. Y aquí lo que pasó en Arica es sumamente grave, porque tenemos que ser capaces de proteger a víctimas, de proteger a testigos, de proteger a fiscales, de proteger a jueces. Perdón, estamos hablando de la entrega de los nombres a la defensa de los delincuentes, de quienes eran los testigos protegidos. Exactamente. La protección es la segunda P y eso es una prevención, internacional. protección. La tercera, persecución. O sea, ya cuando ocurrió el delito, evidentemente tenemos que perseguirlo, pero no basta perseguirlo hasta que él cometió el delito visible. Las organizaciones criminales no usan frecuentemente las manifestaciones públicas. Ellos buscan mantenerse ocultos. Ellos tratan de no ser vistos. Y por lo tanto, el perseguirlos es a través de, no es a través de una denuncia de delito. Disculpa que te interrumpa en ese tercero que ya es la persecución. Algunos de los integrantes de estas últimas bandas de crimen organizado que han entrado al país, como el Tren de Aragua y otros, hacen jactancia en redes sociales de sus métodos. También los Pulpos, esta organización peruana, también se jactan en redes sociales de las torturas, de las amenazas, de las armas que poseen. Cuando las organizaciones... Lo que te digo, no actúan tan al margen de la luz. Cuando quieren establecer soberanía sobre ciertos territorios son visibles. Se habla aquí, entre comillas, de las buenas organizaciones intelectuales, o sea, las que están en mayor nivel son organizaciones que no ocupan la visibilidad pública, son organizaciones que se buscan mantenerse ocultas. Pero cuando están tratando de atemorizar a los pares y instalarse en ciertos territorios, esos periodos suelen ser muy violentos. Aquí no hay que confundirse. Nosotros podemos pensar en próximos años que si baja la cantidad de homicidios, que ha subido de manera muy importante en los años pasados, si baja, podemos pensar que está mejorando la situación, pero muchas veces pasa que después de periodos de alta violencia, de instalación de organizaciones delictuales, una toma la soberanía del territorio y ya no necesita la violencia y por lo tanto los homicidios bajan. Entonces no es claro que las organizaciones usen las manifestaciones públicas. Y por lo tanto la persecución, que es la tercera P, tiene que ser mucho más estratégica porque no es un delito, los delitos que cometen las organizaciones delictuales normalmente no son denuncias, no son denunciados, sino que son ocultos y por lo tanto tenemos que encontrar a los culpables y perseguirlos. Y la tercera P... La cuarta. La cuarta, perdón. Prevención, protección, persecución. Y se habla de 2 cosas. En inglés es partnership, entonces se habla de agrupaciones, de cómo nos asociamos. Y aquí están agrupaciones entre los públicos y los privados para tratar de, por ejemplo, hacer trazabilidad en los mercados, tener mayor información, aduanas. Perseguir la ruta del dinero. Exactamente. Ya. Entonces son las 4 P y esa es la forma de abordarlo. Perfecto. Y tiene que haber una estrategia completa, no pensar en una solución como a lo Bukele, sino que mirar las 4 P. De estas 4 P que tú planteas, en muchas de ellas estamos al debe, lamentablemente. Y uno podría empezar a pensar que el hecho de trabajar en la prevención no tendría por qué obstaculizar trabajar en la persecución y nosotros estamos en un momento en el cual hay que hacer ambas cosas. Y en ese sentido, para la preocupación de lo inmediato, porque normalmente los trabajos de prevención son más de mediano y largo plazo. La persecución del delito tiene que ser más en lo urgente. Lo importante no tiene que ir en contra de lo urgente, ¿no? O sea, son 2 cosas que tienen que caminar en paralelo. En la persecución del delito. A nosotros nos tocó estar, y es un reportaje que seguimos en 24 horas, en Ciudad Juárez, que es una de las ciudades más peligrosas del mundo, que en Juárez, cuando hay menos de 100 homicidios violentos al mes, se dice que es un buen mes.
y Juárez tiene una población parecida a la que hay en Valparaíso, para que la gente de ustedes se haga una idea. Pero ahí hay un sistema que es muy interesante, que es el CERI, que es el Centro Estratégico de Respuesta Inmediata. Sí, eso es el Centro Estratégico de Respuesta Inmediata, que es una sala de comando increíble, que tiene cámaras con inteligencia artificial desplegada en todos los puntos cruciales de la ciudad de Juárez, que territorialmente es bien extensa, y que ahí uno ve, está la Policía Municipal, está el Ejército, están bomberos, están las ambulancias, está la Policía Civil, están todas las instituciones al mando de quien está al mando del CERI. Entonces depende de la emergencia que se esté produciendo, un accidente de tránsito, un baleo, un incendio, un secuestro, etcétera, se destina a la fuerza, trabajan en conjunto. Aquí no existe una unidad donde nosotros podamos ver trabajando en conjunto a carabineros, con la autoridad política, con la PDI, con el Ministerio Público, con el Ejército, por ejemplo, las zonas que están intervenidas por el estado de excepción constitucional, etcétera, en una gran sala de control. ¿Nos falta algo así? Absolutamente, pero ¿Cómo se hace eso eso? va por una línea distinta. Para nosotros no hemos involucrado en eso. Nosotros hicimos el estudio, la Fundación Paz Ciudadana hizo el estudio para la implementación de un piloto de un sistema único de atención de emergencias en Chile. Ya, como lo que te Como el describo yo. CERI. Esto se suele confundir con el número único. No es un número único, no. Esto es es un lugar sistema físico. único, y da lo mismo que sigan existiendo los mismos números que tenemos hoy día, 131, 132, 133, Perdón, los números municipales, y entran- todos apuntan a donde mismo. Disculpa, tienes toda la razón, porque en ese sentido esto está físicamente distribuido, hay una sala de entrada de llamados y hay... Y no solo llamados, botones de alarma. hay Exactamente, muchas y otras hay, formas. son controladores que dicen, esta es una llamada que va a Carabineros, no hay Carabineros, esta es una llamada que va a la PDI, esta es una llamada que va al Ejército, y en esa sala se distribuye el tráfico. Así es, eso es absolutamente necesario en Chile. Nosotros tenemos sistema. Carabineros es la única institución de las tres típicas que atienden emergencias: bomberos, carabineros y ambulancia. Carabineros es la única que tiene un sistema bastante profesional. Que es Tiene unos sistemas técnicos y tiene distribuido a lo largo de Chile la misma forma de operar en todo el país. Estandarizado. digamos. Estandarizado. Si uno va al SAMU, el SAMU tiene una dependencia en cada región diferente. El SAMU tiene ambulancias diferentes, cantidad distinta en función de la población, y tiene protocolos de atención distintos. En algunas regiones tiene sistemas informáticos, en otras llena papeles para poder saber a quién tiene que atender o no. Tiene médicos reguladores, en otras no. Tiene un sistema que es absolutamente diverso y por lo tanto no puede funcionar coordinadamente, y eso pone en riesgo a la población y no se sabe. O sea, hay que estandarizar la manera en la cual las instituciones que dan respuesta a la emergencia trabajan a lo largo del Absolutamente. país. Ok. Esto está tan desarrollado en otros países que saben dónde tienen que estacionar. Por ejemplo, las ambulancias no están, ya pierde valor el concepto de cuartel. No, lógico. Ya no, las ambulancias no están en los hospitales, sino que están Cerca de los lugares en cada hora del día, en un lugar que está pintado con pintura en el pavimento, y donde se tiene que estacionar de ciertas horas durante ciertas horas del día. Por una cuestión logística, para Porque es el distribución. lugar donde está más cerca, donde puede llegar más rápido a las posibles emergencias que se producen en ese día de la semana, en esa hora del día. Para la única forma de poder hacer gestión de los recursos limitados, que siempre son, del sistema de seguridad y justicia, y de seguridad en este caso, en el fondo de ambulancia, es a través de tener información. Y la única manera de capturar información que tenemos hoy día es las denuncias por un lado, pero las llamadas de situaciones de emergencia por otro. Y esa información de las llamadas de emergencia es totalmente subutilizada en Chile, donde la mayoría de las instituciones ni siquiera se registran. Ahora, Daniel, dentro de ese esquema de las 4P que tú decías, en el sistema de la persecución, pero también de la protección, y el ejemplo de lo que pasó en el norte, donde se niega finalmente el traslado del juicio, opera también en muchos países donde los testigos pueden declarar detrás de biombos, donde el jurado puede ejercer su magistratura detrás de biombos o protegido, y donde efectivamente muchas veces se cambia la sede administrativa del tribunal para evitar situaciones complejas, como que el mismo juez que va a encarcelar eventualmente una banda de narcotraficantes quede expuesto físicamente en el mismo territorio donde operan los narcotraficantes, que eran partners, socios, delincuentes en común con los que están siendo encarcelados. Eso en Chile tampoco funciona. No es algo que esté regulado todavía en Chile, y es algo que es Se necesario requiere, regular. ya. Se requiere. De hecho, hoy día, tuvimos la conferencia de la Fundación, la conferencia internacional que terminó, fueron 2 días, terminó hoy día, y parte de las conversaciones eran justamente esto, de cómo tuvimos nosotros un experimento natural en el mundo, que fue la pandemia. Cómo durante la pandemia la voluntad de declarar, dado que las declaraciones hacían, o de participar en juicio en realidad, porque las participaciones en juicio eran por medios telemáticos, Sí. cómo aumentó la disposición de víctimas, de testigos, De declarar. participar en juicios
porque el sistema era telemático, aumentó enormemente. Y hoy día, cada vez más, a partir de visualizar que hay amenazas en el sistema, ni siquiera habiéndola recibido directamente un testigo, pero el saber que existe la posibilidad de ser amenazado, porque hemos visto casos de amenaza, está inhibiendo la participación de testigos. Con esto, la calidad de la persecución evidentemente se va a ver absolutamente castigada. Entonces, tenemos que pensar hoy día, si pudimos hacerlo durante la pandemia, medios telemáticos, por ejemplo, para la participación en juicio, ¿por qué? Y se mostraron ser más efectivos en ciertos temas, ¿por qué no buscar la forma de mantener esa incorporación de tecnologías a los sistemas judiciales para poder tener una mayor participación? Daniel, antes que se nos vaya el tiempo, las conclusiones de este seminario que se organizó sobre crimen organizado en nuestro país, ¿están disponibles, se van a conocer, van a ser presentadas a modo de conclusiones? Porque evidentemente nos falta el punto de vista legislativo, sí, pero también nos falta el punto de vista de organización como Estado frente a una cuestión que no es que vaya a ocurrir, sino que está instalada hace mucho rato. Usted que está en la casa probablemente ya perdió la cuenta de cuántas veces en este mismo noticiario le hemos dicho apareció amarrado y baleado una persona en tal comuna, o quemaron y mataron a 2 personas y abandonaron el cuerpo. Pasa toda la semana y eso está ocurriendo desde hace 2 o 3 años de manera bastante sistemática. Estas conclusiones sistematizadas van a estar disponibles. ¿Dónde están van a estar? disponibles ya, las tenemos en la página web de la Fundación. Tenemos todo fue transmitido a través de plataformas abiertas, Sí. a través de YouTube. Pero para quienes no pudieron acceder a aquellas están. Pues están todos los videos y pueden replicar y pueden visualizar ahí la conferencia, y además nosotros ya estamos preparando los resúmenes de la conferencia y los vamos a disponer como documento para que uno pueda ver ahí las conclusiones ya totalmente explícitas. Un tema súper relevante como conclusión de la conferencia es que las instituciones, la principal característica que tienen que tener las instituciones del sistema de seguridad y justicia es la flexibilidad. Hoy día estamos tratando de pensar qué instituciones necesitamos hoy día para perseguir la situación delictual que tenemos hoy día. Mañana vamos a tener una situación delictual diferente y por lo tanto necesitamos que las instituciones sean abiertas al aprendizaje. Esto es algo que se ha estudiado mucho en el mundo de la gestión. Es que sean capaces de mirar el problema, de evaluar si son capaces de resolverlo permanentemente y de modificarse para poder resolver el problema que van teniendo cada día. Y esa flexibilidad en el sistema público es difícil de construir, pero es el gran desafío que tenemos hoy día. Estamos pensando en un Ministerio de Seguridad. ¿Cómo logramos que ese Ministerio de Seguridad sea abierto al aprendizaje? Daniel, estamos muy contra el tiempo y me están apurando acá, pero no puedo dejar de preguntarte antes de que vayas. ¿Qué nivel de gravedad le asignas tú a que haya habido 2 carabineros, uno en servicio activo, otro retirado, exdirector de la CIP regional, involucrados con el grupo terrorista de Resistencia Mapuche, Lafkenche? A ver. ¿Y es posible que sean solo estos 2 funcionarios? Ese es el tema. O sea, la preocupación está en qué capacidad tienen las policías de identificar estos efectivos que pueden estar involucrados. Siempre está el riesgo. O sea, identificar a uno que está involucrado, eso va a pasar. Hasta en las mejores policías del mundo, siempre va a haber alguna persona que es corrompible o amenazable. Hay que pensar que la corrupción no se soluciona, no es solo un problema ético. Las instituciones y las organizaciones criminales lo que hacen es amenazar y le muestran una foto de su hijo y el hijo es el que va a pagar las consecuencias si ese policía, por ejemplo, no accede a las solicitudes que le están haciendo estas organizaciones delictuales. Entonces, siempre van a estar esos incentivos y por lo tanto tenemos que tener sistemas robustos para identificarlos rápidamente y sacarlos del sistema. Lo que preocupa es que esta identificación no haya sido casual. Lo que preocupa es que no tengamos un sistema suficientemente robusto al interior de las policías para poder identificar estas situaciones. El mejor antídoto de las instituciones públicas para ser resistentes a la corrupción es la transparencia. Entonces las instituciones, mientras más transparentes son, más seguras están. Y eso es algo que tenemos mucho por avanzar en Chile, sobre todo en justicia. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por Esté muy invitarme. bien. Hasta luego.